Sonido en el escaño del ciudadano Galindo. Más aprieta, por favor. Carlos atrás y después si quiere usted. Ok, gracias. Escuché con mucha atención y han sido muy interesantes las propuestas sobre fincar responsabilidad penal en materia de corrupción. Pero a mí me parece que de ahí nace una pregunta que es irremediable, es imposible no hacerla. ¿Cómo funciona la justicia penal? Y sabemos cómo funciona. Entonces, si la propuesta es vamos a generar responsabilidad penal, ¿qué hacemos para que la justicia penal funcione? La propuesta entera del Sistema Nacional Anticorrupción es muy interesante, pero si los cimientos de esa propuesta para que haya realmente efectos en el país es que descanse sobre la justicia penal, y estamos viendo, han salido notas últimamente de la Autoridad Superior de la Federación que alrededor del 90 y tantos % de las denuncias salidas de investigaciones y de evidencias de la Autoridad Superior de la Federación permanecen impunes. Entonces, al final de cuentas no habría mucho cambio con fincar estas responsabilidades si la justicia penal no funciona. Entonces, mi pregunta es, ¿qué propuestas tiene para mejorar la justicia penal en México? ¿Y qué opina de algunos pendientes importantes, como por ejemplo la creación de la Fiscalía General de la República, que sea autónoma del Poder Ejecutivo, y replicar esto en los demás estados? Muchas gracias. Pedimos que las intervenciones sean precisas, por favor. Muy bien, aquí abajo, por favor, compañero. Hola. Primero quiero felicitar a Jorge Castañeda, que tengo el gusto de conocerlo desde el 94, cuando vine a hacer un libro sobre Chiapas, porque este tema, digamos, lo que la iniciativa que está teniendo pone en el debate los grandes temas nacionales que necesita el país, por encima de los eslogan y por encima de los spots. O sea, a mí me parece en lo personal que desde la inteligencia, para organizar una sociedad, hacer campaña desde los spots, que es casi sinónimo de hacerlo a través de los eslogans, es casi un insulto a la inteligencia. Y en este sentido, el planteo de Jorge Castañeda es un salto cualitativo enorme porque pone el debate en el terreno de las ideas. ¿Y quién más quisiera tener un país que quienes lo conducen estén capacitados, ¿no? En el caso de un intelectual, obviamente va a tener más ideas y no solamente más cultura para tener una plataforma política basada en la necesidad que tiene esta sociedad actualmente. En ese sentido, celebro la generosidad de los senadores del PRD y también de la senadora Marta Tagle de darle un lugar a alguien como Jorge Castañeda, que plantea una candidatura independiente, y también de tomar temas como la segunda vuelta, el voto obligatorio. Para mí sería necesario la revocación de mandato en todos los niveles, y esos grandes temas que hacen a la construcción de una sociedad, de una democracia más real. Y por último, en tono de broma, respetuosamente al senador Robledo, que no lo compare con Cuauhtémoc Blanco, en todo caso que lo compare con el Bronco, que le va a sacar 10.000 cabezas de ventaja, pero bueno, muchas gracias. Por allá arriba, por favor. Jaime. Sí, Jaime del Río, investigador del IBD. Hace una pregunta rápida. Aprovechando esto de la iniciativa de ley 3x3, la pregunta es si no podríamos este mismo influjo que se está teniendo con esta iniciativa aprovecharlo para desde la ciudadanía impulsar excelentes ideas como las que se plantearon, como la de dar incentivos a fortalecer la obligatoriedad del voto en México, la segunda vuelta electoral, etcétera. Si este mismo impulso no podría ser aprovechado de una vez. Bien, allá arriba, por favor. Soy Luz Lerma, de la Asociación de Periodistas e Investigadores en México. Yo quisiera que me dijeran cómo se va a obligar, si llega un candidato independiente, a que le cumpla a la ciudadanía. ¿Cuál va a ser la estructura
que va a tener si no tiene partidos. O sea, ustedes están hablando de candidatos y se está viendo ya en la práctica que la estructura, realmente quienes gobiernan, y la burocracia sigue, no importa quién esté arriba. Y cómo le exigimos nosotros como ciudadanos al que se comprometió a que cumpla algo, si ni siquiera a la fecha han podido aprobar dentro del legislativo controles para el presidente de la República y revocarles el mandato. ¿Cuántos años llevamos con eso? Llevamos décadas enteras, Jorge. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura real de la gente que está llegando en estos momentos como joven en Jalisco, como Manuel Cloutier en la Cámara de Diputados, que trabajan y que los tienen súper vigilado, que no se mueva el pobre güero, y que no hay manera de llegar realmente a hacer un cambio trascendental, ni siquiera para su estado, porque le echan un montón. Ahora, los partidos no pueden desaparecer como estructuras. Yo estoy de acuerdo con la última persona que intervino. ¿Cómo van a hacer esos cambios institucionales? ¿Cómo se harían? Y los tienen que hacer aquí, y aquí siempre dejan todo a la deriva en frases muy cortas, que al que beneficia es precisamente al corrupto. Gracias. Muchas gracias. Una más, que veo una mano alzada finalmente, Alberto. Rapidísimo. Bueno, Alberto Cerdán del IBD. Si pudiera ayudarnos a definir con mayor precisión a qué nos referimos por candidaturas independientes, es decir, independientes de partidos políticos o independientes de las dirigencias partidistas. Es decir, puede ser un militante que no tuvo la oportunidad por los arreglos de las dirigencias y quiere buscar la vía independiente. Sí, independiente de los empresarios o independiente de los poderes fácticos, independiente de los corruptos y corruptores, independiente del crimen organizado, independiente de las clientelas y de la manipulación del voto, en fin, porque habrá quien diga yo soy independiente de uno de esos y a lo mejor de los demás no. Entonces, si pudiera precisar esto y en su opinión, ¿cuál debería ser la reforma para transitar a una fácil formación de partidos políticos, de manera que estos independientes de algún modo terminan organizándose con voluntarios, con estructuras que al final de cuentas pueden brincar a ser partidos políticos? Pues ahora sí, perdona Jorge de sobrecargarte de preguntas, pero como ves el interés en el tema es mucho. Primero que nada, la pregunta ingenua, desprovista de cualquier malicia, de cualquier jiribilla de mi amigo Miguel Barbosa. Como he tratado ya de explicar en algunas ocasiones estos últimos días, desde que salió el librito, no, por supuesto que a mí me interesa ser candidato independiente a la presidencia, pero tampoco, a pesar de lo que algunos digan, no estoy completamente loco. Entonces, lo que quiero hacer antes de tomar esa decisión es ver cómo están las aguas, medirle el agua a los camotes, por así decirlo. Es decir, primero hacer una gira que ya inicié para promover las ideas que están en este libro, las tesis que están en este libro, que tampoco son tantas, son pocas, son sencillas y son lo suficientemente agudas, creo yo, para que sea muy fácil para la gente decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No quiero que haya una candidatura única, o no me parece esta parte de la agenda, me parece que la corrupción no es el tema central, es la seguridad. Bueno, pues muy bien. Ver cómo funcionan las ideas y también ver de qué manera es recibido el mensajero, no solo el mensaje. Es decir, si
veo que entre los estudiantes, con los medios locales, con el empresariado, con todos los sectores con los que puede uno reunirse de una manera relativamente rápida en estos 3 o 4 meses, cómo son recibidas las ideas y cómo es recibido el portador de las ideas. Y si siento que sí hay una buena disposición, sí me animaré. Si siento que no la hay, por las razones que sean, ya sea por las ideas, ya sea por el portavoz de las mismas, pues no me voy a dar de topes contra la pared. Tengo la suficiente realismo para entender, si no se puede, pues no voy, y si sí se puede, sí. Lo que me interesa ver, y voy a la intervención del amigo senador, es, y está vinculado con lo que preguntaba Miguel, en la encuesta de hoy del Universal aparecen 2 cosas relativamente contradictorias. Nos ponen en careo al Bronco, a Juan Ramón de la Fuente y a mí como posibles independientes. Queda el Bronco en primer lugar con 18, Juan Ramón con 13 y yo con 10. Esto me dice a mí que el Bronco viene bajando, que se le ha ido complicando porque él estaba entre independientes mucho más arriba. Estaba en 30, 35 y ha venido bajando. Pero la otra encuesta que es más interesante en el Universal es cómo va subiendo dramáticamente, radicalmente, la proporción de personas en México que se identifican más como independientes que como panistas, priistas, perredistas o morenistas. Es decir, sube la identificación con la idea, pero baja el principal portador de esa presencia y empezamos a acercarnos, el doctor de la Fuente y yo, a los niveles del Bronco. Todas estas encuestas tienen márgenes de error de 4% más o menos, ¿no? Entonces, ahí hay algo muy interesante, creo, de que la figura, la idea del independiente empieza a disociarse de la figura del Bronco, sin que eso signifique necesariamente una crítica a él. Ahora, independiente de quién o de qué, que es un poco también la misma intervención, a mí la palabra no me gusta. Yo hubiera preferido que quedara en la legislación y en la usanza la palabra sin partido, porque es más precisa y es a lo que, por lo menos en mi caso, por lo que yo siempre luché. Yo nunca planteé ni en la Suprema Corte ni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deba haber candidatos que no tengan compromiso o vinculación con nada, no. El planteamiento era muy sencillo, que quien quiera presentarse un cargo de elección popular en México lo pueda hacer sin pasar por un partido, punto final, y ya. Lo demás, si es independiente de esto, de lo otro, de su familia, de sus hijos, su mamá, su compadre, no tengo la menor idea y no me importa más que con candidatos de partido. Pero lo que no se podía, y ahora sí se puede, es aspirar a un cargo sin pasar por un partido. Yo hubiera preferido que todos ustedes, cuando legislaron, bueno, los que legislaron la constitucional fue en el 12, no estaban ustedes, ¿sí les tocó? En el 12, pues porque ya habían tomado, fue en el 3, posesión, ¿no? El 3. Entonces, ustedes metieron esa palabra, me parece que lo hicieron bien porque es la palabra que se usa, pero quizás no sea la palabra más precisa o no era la intención original mía y de muchos otros. Pues sí, entonces es muy difícil pues deshacernos de la palabra que se usa, pero entonces se presta en efecto a estas dudas. Bueno, ¿va a ser independiente de quién? Pues nadie es independiente de todo el mundo, pues es sin partido y punto. Ahora, hay en efecto de independientes a independientes y ese me parece que es un tema muy importante. Yo sí creo que los que vienen de partidos políticos, sin que tenga nada de malo renunciar a un partido, porque el partido cambió, porque uno cambió, porque las circunstancias cambiaron, no tiene nada, uno renuncia a un partido y luego quiere ser candidato independiente o candidato de otro partido. Y tenemos muchos ejemplos de gente que ha contribuido enormemente a la democracia en México que hicieron eso, empezando por supuesto con el ingeniero Cárdenas en 1987. Bueno. Pero hay otros que venimos de otra parte, que nunca hemos sido miembros de ningún partido, salvo en mi caso durante un año del ya
fallecido, desaparecido Partido Comunista Mexicano, hace ya 40 años casi. Sí, pues es la única, y no fue un pecado, fue un orgullo juvenil, pero bueno, algunos lo consideran como pecado. En todo caso, muchos no venimos de partidos, y la intención mía y de mucha gente que luchó por esto desde hace 10 años o más, fue que un médico, un ingeniero, un profesor, un músico, un abogado, un deportista, tu amigo Cuauhtémoc Blanco, ¿No se define en penales? En penales va a perder. Pero bueno, pueda hacer política sin pasar por un partido un rato o toda la vida, y luego desaparecer si es un rato, porque quiso ser presidente municipal, ya se pueden, creo que 9 años, pues quiso ser presidente municipal 9 años, pero después quiso volver a ser médico. Bueno, pues muy bien. Es un caso ligeramente parecido al actual presidente de Uruguay, que es oncólogo, fue oncólogo antes de ser alcalde de Montevideo, luego fue presidente, luego tuvo que salir porque no hay reelección, regresó a su despacho, a su consulta como oncólogo, y ahora volvió a ser presidente, y cuando termine va a volver a ser oncólogo. Bueno, no es mejor o peor esa opción que las personas que se dedican a la política toda la vida. Me parece que esa es la lógica de esta idea desde un principio. Claro que algunos la pueden deformar, y en algunos casos se creará un partido. Un muy estimado amigo mío chileno que ustedes han invitado aquí, Marco Enrique Sominami, sus iniciales no son las más afortunadas, pero bueno, pues cada quien tiene las que tiene. Enrique Sominami, Meo. Así le dicen, o sea, él se dice a sí mismo así, pues ni modo, son las que le tocaron. Bueno, él fue independiente la primera vez, sacó 20% del voto, le fue extraordinariamente bien, y decidió formar un partido, y ahora tiene un partido. Uribe en Colombia fue independiente la primera vez, del otro lado del espectro político, le fue muy bien y formó un partido. Otros en muchos países no lo hacen porque no les interesa, les da pereza, no tienen la capacidad, la edad, el entusiasmo, el dinero, lo que se quiera. No creo que una solución sea peor que otra. El tema de la cuestión penal, es un poquito difícil ahorita tratar de presentar ideas, que además no soy ni mucho menos una autoridad en la materia sobre la reforma del sistema penal mexicano. Sí creo que en el caso de una fiscalía autónoma o independiente, si tuviera ejercicio de la acción penal que no pasara por lo que hoy es PGR y que después va a ser fiscalía, sino que realmente fuera autónoma, pues puede cambiar esa proporción tan absurda que tenemos en México de el no castigo o la no investigación de un 90-95% de los delitos, porque sería una procuraduría o una fiscalía autónoma dedicada solo a eso, no a todo al mismo tiempo, como de alguna manera es el caso hoy. A propósito de Ana Tere Aranda, pues sí, me parece que sería muy positivo, muy importante para Puebla que sí obtenga las firmas. Yo creo que ya con estos casos que mencionaba Miguel, sí las puede sacar, y ya que esté en la boleta, pues le irá bien o le irá mal. Yo espero que le vaya muy bien, porque entre mejor le va a los independientes en estas elecciones, pues mejor le irá a los independientes en las siguientes y en las siguientes, y ojalá le vaya muy bien. Y por cierto, sí voy a tratar de reunirme con ella el viernes en Puebla a platicar y todo. Estuvimos juntos en el gobierno de Fox y teníamos una relación correcta. Por último, si no me equivoco, el tema de cómo obligar a los independientes o no independientes a que cumplan, pues es muy difícil obligarlos. Es el problema de la democracia representativa desde hace 1000 años o más de 1000, para independientes y no independientes, o sea, también lo es para ustedes. Una solución, por supuesto, es la revocación de mandato. Tiene sus pros y sus contras. Yo no me opongo por principio, no es algo que me disguste,
Ya hay la reelección, que es una primera forma de castigo, será para los siguientes, obviamente ustedes no les tocó, pero sus sucesores en el 18 podrán ser castigados si no cumplen en el 24. Podrán decir, bueno, ¿y qué hacemos entre el 18 y el 24 si no cumplen? Bueno, pues en efecto, ese es un problema de la democracia representativa, pero no de los candidatos independientes, lo es de todos los legisladores y, por cierto, también de los miembros electos del Poder Ejecutivo, sea presidente, sean gobernadores, sean presidentes municipales, sean delegados o como se vayan a llamar ahora. Si no me equivoco, traté de responder a todas ellas. Lo único que sí quiero subrayar es que no pienso de ninguna manera compartir con Zoé las regalías de mi próximo libro, pero le voy a fusilar el título por un independiente con adjetivos. Gracias. Muchas gracias, Jorge Castañeda. También agradecemos que se haya incorporado a la presentación Luis Humberto Fernández, senador, secretario de la mesa directiva. Y es así como damos por concluida esta presentación del libro Solo así por una agenda ciudadana independiente. Los invitamos a consultar la página del Instituto Belisario Domínguez para futuros eventos y para que revisen